Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Seman y estoy con mi compañera Emma Esparza y vamos a explicar un poquito del algoritmo de minería de datos para la clase de análisis de contenido. Bueno, primero vamos a empezar con qué son estos algoritmos de minería de datos y realmente son un conjunto de reglas heurísticas que lo que hacen es que a través de ciertos cálculos buscan ocupar los mismos datos que se necesitan para poder crear un modelo. Ahora, ¿cómo se crea un modelo? El algoritmo analiza primero los datos proporcionados en busca de específicos patrones o tendencias. El algoritmo usa resultados de este análisis para definir los parámetros óptimos para la creación del modelo de minería de datos. Y después, esos parámetros se aplican en todo el conjunto de datos para extraer así los patrones procesables y estadísticas detalladas. Lo que sucede aquí es que, bueno, hay diferentes formas en los que Microsoft te presenta sus algoritmos. Hay diferentes tipos y funcionan para diferentes cosas, lo cual puede hacer que se complique a la hora de decidir qué algoritmo es el mejor o qué es lo que uno debería de hacer. Entonces, aquí en la presentación, bueno, en la diapositiva que se muestra, pusimos algunos de los nombres que Microsoft nos presenta para los algoritmos, pero les vamos a enseñar más o menos cómo puedes elegir el que mejor funcione para lo que estés buscando. Ahora, algunos de los tipos de los algoritmos son los algoritmos de clasificación, que pues son de uno o más variables discretas que se basan en atributos de los conjuntos de datos. Otro es el algoritmo de regresión, que predicen una o más variables continuas, pero las pérdidas o los beneficios basándose en otros atributos del conjunto de datos. Otro es algoritmos de segmentación, que dividen los datos en grupos de elementos que tienen pues propiedades similares. Otro es los de asociación, que buscan correlacionarse entre los diferentes atributos de un conjunto de datos. Y un último, que sería el de análisis de secuencias, que resume las secuencias o episodios frecuentes de los datos como un flujo de rutas web. Y bueno, esos es los tipos de algoritmo y también se podría decidir porque existen algoritmos por tarea. Esto quiere decir que si todavía no sabes qué tipo te conviene, puedes investigar qué es lo que vas a hacer y de esta forma elegir el mejor. Uno de ellos es si estás buscando predecir un atributo discreto, esto quiere decir que pues puedes marcar los clientes de una lista de posibles compradores o puedes calcular la probabilidad de que un servidor genere un error en los próximos 6 meses, 7 u 8 o incluso clasificar la evolución de los pacientes y explorar los factores relacionados. Otro de ellos es predecir una secuencia y en este caso lo que se hace es, bueno, más bien lo que estarías haciendo es que realizas un análisis del sitio web de una empresa o analizas, no sé, los factores que se dan como resultados al momento de que te sale que hubo un error o capturar y analizar secuencias que, bueno, que obviamente tengan que ver con las actividades de visitas que hayas tenido. Otro de ellos es predecir un atributo continuo. Estos quieren decir que es para tus ventas del próximo año. O por ejemplo, si tienes como visitantes en un sitio web y tienes como tendencias. O generar una puntuación a partir del riesgo, dependiendo de tus datos demográficos. El cuarto sería predecir un atributo continuo. Perdón, buscar grupos o elementos similares. El otro ya lo había dicho que es más o menos crear grupos como de pacientes que tengan cosas en común, ¿no? Aunque suene redundante, es decir, que las funciones, que los comportamientos o las características demográficas coincidan. O identificar pues a los servidores. Y por último está el de buscar grupos de elementos comunes en las transiciones, en las transacciones, que es usar el análisis de la cesta de la compra para determinar la posición de un producto o incluso tú mismo sugerirle a un cliente qué productos podrían ser adicionales y analizar los datos de una encuesta. Es decir, si tienes como una visita o algo, poderles preguntar qué opinaron y qué hicieron. Y pues bueno, esto es un poquito de lo que es tener como algoritmos de minería de datos y para qué sirven y cómo elegirlos. Como les dijimos previamente, pues Microsoft te presenta diferentes y nada más tienes que ver qué es lo que necesitas o qué es lo que vas a hacer para elegir el que más te convenga.